Muy buenas tardes. Primero de todo, lógicamente, quiero agradecer a mi amiga, la doctora Alicia Enrico, por su presentación y luego estaré encantado de compartir con todos ustedes y con ella el tiempo de debate y de discusión, que es quizá una de las partes más importantes de la jornada de esta tarde. Y, por supuesto, a todo el equipo de Pfizer Argentina, pues por la amable invitación a participar en el Congreso Argentino. Como decimos siempre y venimos diciéndolo en los últimos año y medio aproximadamente, siempre nos hubiera gustado estar una vez más presencialmente en Argentina, pero bueno, desafortunadamente lo que nos toca y ya cada vez menos es estas jornadas virtuales y esperemos que muy pronto podamos de nuevo retomar las reuniones presenciales no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque eso significará que estamos en muchas mejores condiciones sanitarias y que por tanto podremos de nuevo volver, al menos, aunque todo será diferente, a algo parecido a lo que teníamos antes de la pandemia. Si ponemos la primera diapositiva, pues realmente mi idea, aquí está la diapositiva de los conflictos de interés. Lo que yo quiero plantear para los próximos minutos es, centrado realmente en bosutinib, que es el objeto de interés en los próximos minutos y en este simposio, haré unos comentarios iniciales sobre la leucemia mieloide crónica para un poco presentar mi visión de la enfermedad y con algunas pinceladas que pueden ser interesantes para lo que luego vamos a ver. Hablaremos de bosutinib en primera línea. Hablaremos de bosutinib en pacientes resistentes e intolerantes. Aquí es muy interesante porque vamos a hablar de qué idea teníamos en la cabeza hasta el estudio Bion y cómo este estudio pues, nos puede cambiar un poco la percepción que tenemos del fármaco y es una percepción quizá distinta, al menos en España, de la que teníamos antes de conocer estos datos. Y luego en la última parte hablaremos de algunas evidencias recientes en vida real que son muy importantes porque la vida real a veces difiere en algunos casos de lo que son los pacientes que se incluyen en ensayos clínicos, y también aquí hay unos datos interesantes de bosutinib, y acabaremos con un caso clínico que volví a ver a la paciente esta misma semana y que me pareció interesante presentarlo como un ejemplo de tratamiento con bosutinib en un caso en el que quizá de entrada no hubiéramos pensado en bosutinib, pero que al final verán ustedes cómo bueno, resultó pues, una opción muy válida en la paciente que voy a mostrar. Bueno, vamos con estos comentarios iniciales. Realmente, si nos fijamos en estas gráficas que son del registro sueco, pues hemos cambiado mucho la perspectiva cuando les decimos a nuestros pacientes con leucemia mieloide crónica que su esperanza de vida se aproxima a la que tendrían si no hubieran desarrollado una leucemia mieloide crónica. Y eso es verdad para prácticamente todos los grupos de edad, porque ya todos los grupos de edad se tratan con inhibidores de tirosina quinasa, y es una evidencia y es una gran ventaja que tenemos en las consultas de hematología cuando informamos a los pacientes. Pero realmente esto sirve solo para la fase crónica, donde hemos tenido esta gran mejora en la esperanza de vida y en la supervivencia global, pero ya no lo es tanto para la fase acelerada y para la crisis blástica. Por esto es importante, siempre que hablamos del MC, que no perdamos esa perspectiva de que algunos pacientes tienen un riesgo inherente de transformación, algunos ya los diagnosticamos en fases avanzadas, y aquí uno de los objetivos que tenemos que tener siempre es mantener a los pacientes en una buena respuesta para evitar las progresiones. Entonces, hay casos, como sabemos muy bien, en los que hay datos de alto riesgo y aquí tenemos que pensar en un tratamiento quizá diferente de entrada. Es decir, no debemos perder la perspectiva de que la leucemia mieloide crónica en fase acelerada y en crisis blástica supone un reto para los médicos que atienden estos pacientes. Otra cuestión muy relevante, y esta es una gráfica que se muestra en muchísimas presentaciones de leucemia mieloide crónica, es que, como yo les digo a los residentes nuestros, en vuestra consulta como especialistas en hematología vais a tener cada vez más pacientes con leucemia mieloide crónica, y
los pacientes con leucemia mieloide crónica, cuando uno ve una consulta generalista, pacientes con LMC, realmente piensa que son los pacientes fáciles porque parece que los inhibidores de tirosina quinasa son parecidos, que apenas hay efectos secundarios, pero cuando uno va profundizando en consultas monográficas y cuando vienen a nuestro centro muchos médicos jóvenes que vienen a rotar en nuestras consultas, bueno, pues se dan cuenta como pequeños detalles pues nos hacen realmente tomar decisiones relevantes para estos pacientes en cuestión de efectos secundarios o en manejo de los fármacos que tiene cierta dificultad, insisto, el manejo de la enfermedad. Y va a haber muchos pacientes con leucemia mieloide crónica en las consultas de hematología en España, en Argentina y en todo el mundo en los próximos años. Y muy relacionado con esto, pues está el hecho de que nuestros pacientes, especialmente estos pacientes en fase crónica, que van a tener una supervivencia esperada muy parecida a la de la población general, bueno, pues ya estamos viendo que mayoritariamente fallecen más por causas no relacionadas con la LMC de entrada, es decir, no por transformación o progresión a crisis blástica, sino que tienen otra mortalidad diferente, quizá en nuestro entorno más con el área cardiovascular, con complicaciones cardiovasculares, y aquí es donde también es muy importante que el tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa esté muy modulado, y este es otro de los detalles importantes de los que vamos a hablar en esta presentación. Y la cuestión de las comorbilidades no es una cuestión baladí, a ver si consigo pasar la diapositiva, y es muy relevante porque en esta gráfica se ve muy bien cómo las comorbilidades influyen en la supervivencia global. Este es un estudio italiano en el que se representaban pacientes con leucemia mieloide crónica y su supervivencia, que está ahí resaltada en el cuadro rojo, varía y disminuye de forma drástica en aquellos que tienen más comorbilidades. Este índice de comorbilidades de Jackson de 4, la supervivencia a 8 años es solo del 48%, mientras aquellos pacientes con leucemia mieloide crónica en fase crónica, aquí estaban tratados con imatinib, pues superaba el 90%. Por lo tanto, las comorbilidades influyen en la supervivencia, influyen en los motivos de mortalidad, y hemos de ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar tratamientos. Y aquí bosutinib, por su bajo riesgo cardiovascular, pues también es un fármaco que ha de tenerse en cuenta. Yo me imagino que en Argentina ocurre exactamente igual que en España. Es difícil, a partir de una edad, tener pacientes en la consulta que no tengan ningún factor de riesgo cardiovascular, sobrepeso, obesidad, fumadores, vida sedentaria, etc. Y aquí empezamos a sumar causas que pueden influir en la mortalidad y que tenemos que tener en cuenta. Otra cuestión importante es seleccionar los medicamentos, como vamos a ver más adelante, en función de los efectos adversos. Y hay una serie de efectos adversos que llamamos de clase, que tienen prácticamente todos los pacientes que reciben inhibidores de tirosina quinasa, y hay otros efectos adversos que son más característicos de algunos inhibidores que de otros. Entonces sabemos, por supuesto, que el edema superficial es característico de imatinib, el derrame pleural de dasatinib, bosutinib, se asocia a diarrea en los primeros momentos de tratamiento, que hemos aprendido muy bien a tratar sintomáticamente y que desaparece muy pronto. Nilotinib y ponatinib son fármacos que aumentan lipasa, amilasa y la glucemia. En cuanto a toxicidad hepática, pues es mayor en imatinib, nilo y bosutinib. Hablaremos de la toxicidad hepática de bosutinib y su manejo, por supuesto, los calambres musculares más con imatinib, la tendencia al sangrado con dasa y el riesgo cardiovascular con nilotinib y con ponatinib. De nuevo, insisto en este asunto del riesgo cardiovascular, y este es un recorte del PDF de la publicación del European Leukemia Net, que estaba liderada por Juan Luis Stegman, al que yo tengo un aprecio tremendo, el presidente actual del Grupo Español de Leucemia Mieloide Crónica, donde ahí se especifica, y lo tengo resaltado, como ponatinib o nilotinib claramente se asocian a un riesgo cardiovascular superior a otros inhibidores de tirosina quinasa, mientras que en los ensayos fase 3, pues tanto imatinib como bosutinib o dasatinib no se han asociado de una manera importante con estos eventos vasculares.
De tal manera que ya estamos empezando a tomar decisiones en función de una serie de parámetros, especialmente en la primera línea, pero también cuando seleccionamos el tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa para pacientes que están en líneas posteriores de tratamiento, pues porque han sido intolerantes o han sido resistentes a un inhibidor de tirosina quinasa que se ha utilizado de inicio. Y entonces, una de las cuestiones fundamentales en la fase crónica diagnóstica es tener en cuenta la edad. En España, algunos grupos cooperativos, sobre todo de algunas regiones, limitaban el uso de los inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación a aquellos pacientes que tenían una edad menor, de 65, 70 años. Ahora ya realmente esto se utiliza menos, pero sí se ha considerado por parte de algunos que la edad podría ser un factor importante a la hora de seleccionar, y aquí, bueno, pues en pacientes muy frágiles, muchas de las recomendaciones de grupos cooperativos pues hacían pensar en utilizar imatinib. El estilo de vida, bueno, pues también se ha hablado en algún momento, sabemos que hay medicamentos como nilotinib que hay que tomar un par de veces al día, y por lo tanto eso en algunos pacientes que tienen un estilo de vida concreto, con mucha actividad, pues puede resultar problemático. Y luego todo lo que tiene que ver y que hemos mencionado ya con comorbilidades, pues también en algunos algoritmos o esquemas de selección del inhibidor se tiene en cuenta. Un poco como hemos dicho, pues quizá si hay riesgo cardiovascular o diabetes mellitus, pues dasatinib o bosutinib son fármacos que podrían utilizarse preferentemente. Si hay enfermedad pulmonar donde dasatinib pues quizá no debiera usarse por su riesgo de derrame pleural, pues aquí nilotinib o bosutinib. Y en aquellos pacientes de entrada con alteraciones hepáticas o gastrointestinales, pues quizá se debiera utilizar menos el bosutinib, y quizá en cuanto a inhibidores de segunda generación, pues nilodas. Hablaremos un poco de esto, y el caso clínico que yo voy a mostrar también será ilustrativo. Vamos a hablar un poco ya entrando en detalles de bosutinib, del tratamiento en primera línea de la leucemia mieloide crónica. Estas son las nuevas recomendaciones de European Leukemia Net que salieron publicadas ya el pasado año. Realmente nos hemos de fijar en esta primera columna de la izquierda, que son los objetivos de respuesta óptima, donde, bueno, pues a los 3 meses hemos de tener menos de un 10% de ratio BCR-ABL, a los 6 meses menos del 1%, y de los 12 meses en adelante, pues ya una respuesta molecular mayor con menos del 0,1% de ratio. Si el objetivo terapéutico es la suspensión del tratamiento, la supervivencia libre de tratamiento y la remisión libre del mismo, bueno, pues quizá hay que pensar no solo en una respuesta molecular mayor, sino en una respuesta ya más profunda, al menos 4.0. Entonces, es relevante. En España había muchísima tendencia a los estudios citogenéticos por las recomendaciones previas. En España la gente es muy obediente en cuanto a seguimiento de estas recomendaciones de European Leukemia Net. Entonces, bueno, ahora se han transformado exclusivamente en estudios que han de realizarse en sangre periférica y con el control molecular, y sí que hay una gran facilidad para un buen seguimiento molecular de los pacientes. Por lo tanto, bueno, uno ha de plantear cuál es el objetivo terapéutico, pero en todo caso siempre fijarse en tratar de obtener una respuesta molecular mayor, y si uno ha de suspender, que podría ser o debería ser un objetivo en la mayor parte de los pacientes, pues obtener una respuesta profunda, ¿no? ¿Qué tenemos en España en la fecha actual? Y aquí estamos peor que en Argentina, por lo que me han dicho mis colegas argentinos, para tratar la leucemia mieloide crónica en 2021. Bueno, pues tenemos aprobados y con precio de reembolso en nuestro sistema sanitario público imatinib, nilotinib y dasatinib a estas dosis que están en la diapositiva, y tenemos bosutinib aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pero que en España no tiene precio de reembolso y por lo tanto todavía no puede ser prescrito en primera línea, salvo en ensayo clínico. Tenemos para la segunda línea
nilotinib a una dosis superior, dasatinib y bosutinib. El bosutinib aquí, con este doble asterisco, se considera en aquellos pacientes en segunda línea en las que nilotinib y dasa no se consideran una opción terapéutica adecuada. Y luego ya de tercera línea en adelante, pues tenemos nilodasa y bosutinib, y tenemos ponatinib, evidentemente, que puede utilizarse previamente si hay mutación T315. Este es un poco el arsenal fuera de ensayo clínico que tenemos en la actualidad en España. Globalmente, estos son datos de un esquema general de Jane Apperly en el Congreso Europeo del año pasado. Bueno, pues evidentemente tenemos más experiencia con imatinib, pero ya empezamos a tener muchos años de evidencia con inhibidores de segunda generación. Tenemos claramente confirmado que la tasa de respuestas precoces y de respuestas moleculares adecuadas, mayores y profundas, es mayor con los inhibidores de segunda generación, pero evidentemente, como además muchos pacientes cambian de tratamiento cuando hay intolerancia y resistencia, pues realmente la supervivencia global, no hay grandes diferencias en vida real ni tampoco en los ensayos clínicos. La tolerancia, por lo menos en cuanto a complicaciones graves de imatinib, es buena. Yo diría que desde nuestro punto de vista, y también cualquiera que haya tratado muchos pacientes con imatinib sabe que hay una toxicidad de bajo grado, que no es una toxicidad grave, pero que muchos pacientes cuando suspenden el tratamiento cambia totalmente su calidad de vida. Es un fármaco seguro en cuanto a toxicidad cardiovascular y esa es probablemente una gran ventaja. Y en cuanto a los inhibidores de segunda generación, que profundizaremos y hemos comentado ya un poquito más, bueno, pues algunos de ellos se toleran globalmente bien, pero algunos de ellos tienen estas toxicidades potencialmente graves y aquí insisto en aquellas toxicidades cardiovasculares que son muy importantes intentar evitarlas. Esto es un poco reiterarnos en la misma idea en distintos trabajos que, por lo pequeña que es la diapositiva, no quiero insistir. Vamos a centrarnos ya en bosutinib. De bosutinib tenemos, en cuanto a evidencia de ensayos clínicos, un estudio muy interesante, inicial en primera línea, que es el estudio VELA, en el que no se alcanzó la respuesta al objetivo primario porque quizá el objetivo primario no se seleccionó adecuadamente porque era la respuesta citogenética y ahí no hubo diferencias, aunque sí las hubo en este estudio en respuesta molecular. Es un estudio muy interesante para analizar cómo el diseño de los ensayos clínicos tiene implicaciones luego en los resultados obtenidos y que obliga a veces a repensar un poco cómo diseñamos los ensayos clínicos, tanto comerciales como académicos. Y luego el estudio que ha llevado a la aprobación en primera línea, que es el estudio Before, que es un estudio muy, muy, muy interesante en el que pacientes de entrada en primera línea pues eran aleatorizados a recibir bosutinib a 400 miligramos diarios frente a imatinib en una randomización 1:1. El objetivo primario, insisto, que era la tasa de respuestas moleculares mayores a 12 meses, que sabéis que se alcanzó y que por lo tanto ha llevado a la aprobación, y lo que se han presentado en los últimos congresos, estos son los últimos datos de largo seguimiento del Before que se presentaron en el último congreso americano, bueno, pues se han centrado más en qué ha pasado a largo plazo y aquí ya se centran con 5 años de seguimiento en otra serie de datos de seguimiento, de tolerabilidad y de respuestas a medio plazo. A mí me interesan siempre mucho estos ensayos clínicos cuando vemos un poco qué ha pasado con los pacientes. Yo creo que es muy relevante y a veces en los ensayos clínicos tenemos que irnos a material suplementario, otras veces están en el mismo manuscrito, y es importante tener en cuenta exactamente dónde están los pacientes que entraron en el estudio, porque a veces las tasas de respuesta son adecuadas, pero no todos los pacientes siguen en el estudio y nos están dando una información de unos cuantos pacientes que quedan. Yo creo que tanto en el estudio Before como en el estudio Beyond, dos de las conclusiones fundamentales es que
los pacientes continúan el tratamiento con bosutinib, quizá más que en algunos ensayos con otros medicamentos, y esto es un plus de bosutinib, que es difícil que los pacientes discontinúen el tratamiento por fundamentalmente toxicidad. Y este es un detalle interesante. Entonces, si nos fijamos en el estudio en el que estamos hablando ahora mismo, fijaos cómo la tasa de pacientes, el porcentaje que discontinúan, es aproximadamente el mismo con bosutinib que con imatinib. Y por lo tanto, este es un dato muy relevante del before, cómo los pacientes siguen exactamente igual, bien tolerando el tratamiento y al final discontinúan. Y discontinúan algunos por efectos adversos, muy pocos por progresión, lógicamente, como ocurre con todos los estudios de inhibidores de segunda generación. Por lo tanto, mensaje fundamental, un porcentaje muy alto de pacientes, prácticamente el 60%, continúa en tratamiento después de 5 años, ¿no? La tasa de respuestas acumuladas, bueno, pues ya vimos que era superior en cuanto a respuestas moleculares y en respuestas moleculares más profundas con bosutinib, y además estas diferencias se van manteniendo en el tiempo en cuanto a incidencia acumulada, y por lo tanto pues demuestra lo que sabemos ya de estos inhibidores, que son más potentes, que alcanzan una tasa de respuestas superiores en menos tiempo, y que esas diferencias en tasas de respuestas acumuladas se mantienen en el tiempo. Bueno, y hay una cuestión importante, porque de nuevo también en muchas tomas de decisiones de algunos algoritmos que se utilizan por determinados grupos cooperativos, pues nos indican cómo en función del SOCAL podemos tomar decisiones de empezar un medicamento u otro. Realmente las respuestas moleculares acumuladas son superiores en el caso de bosutinib a imatinib, pero también especialmente llamativas en aquellos pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, es un fármaco que hemos de considerar en todos los pacientes, pero especialmente en aquellos pacientes con un índice de SOCAL alto, porque ahí sí que marca una diferencia mucho más llamativa que frente a imatinib en este estudio a largo plazo, en el before, con respecto a imatinib. Y es un plus adicional que tiene bosutinib. Las tasas de transformación realmente son bajas, y también, de nuevo, bueno, están aquí en la diapositiva, realmente la tasa de progresión a los 60 meses pues es inferior, 6,7 versus 9,3 en los pacientes que han recibido tratamiento con bosutinib, aunque globalmente no hay diferencias, como ya sabíamos, y ocurre exactamente igual con todos los inhibidores, en la supervivencia global. Efectos adversos. Hemos dicho antes al principio que la tasa de efectos adversos y las comorbilidades pues pueden ser importantes cuando tomamos decisiones terapéuticas en leucemia mieloide crónica. Bueno, pues si os fijáis en la diapositiva, en primer lugar están aquellas toxicidades en las que la tasa global de cualquier grado es superior con bosutinib a imatinib, y son, por supuesto, número 1, los efectos adversos gastrointestinales. Insisto que la diarrea por bosutinib, que de entrada era algo muy llamativo y que en ese estudio primero, VELA, pues fue un condicionante importante de que algunos pacientes discontinuaron precozmente la rama de tratamiento con bosutinib. Bueno, en el before es prácticamente 3/4 partes de los pacientes desarrollan diarrea, pero sabemos muy bien en la práctica, en los ensayos clínicos y en vida real, que es una diarrea autolimitada que se controla muy bien con fármacos antidiarreicos y que prácticamente está controlada en las primeras semanas, y que en algunos casos nos permite o necesitamos hacer un reajuste de la dosis, y que luego los pacientes pueden continuar perfectamente con el medicamento. La mielosupresión es prácticamente idéntica. La tasa de efectos adversos hepáticos es superior, es algo que conocemos ya con bosutinib y que hemos de tenerlo en cuenta.
y en cuanto a erupción cutánea, pues ligeramente superior. El resto de toxicidades, por supuesto, la toxicidad musculoesquelética, los edemas, son superiores con imatinib y bueno, son dos medicamentos, insisto, que en cuanto a alteraciones cardíacas o metabólicas están a nivel muy similar en bosutinib frente a imatinib. Los efectos adversos que lleven a la discontinuación, bueno, pues realmente son pocos y de nuevo mayoritariamente el aumento de las transaminasas. Es interesante y lo vamos a ver en el caso final cómo realmente en el manejo práctico del día a día tenemos que estar muy atentos cuando hay una toxicidad hepática, ese aumento de las transaminasas. Muchos de los casos en toxicidades grado 3 tenemos que suspender el tratamiento, cuando recuperan hacer un intento quizá con una dosis inferior, y muchos de estos pacientes pueden tirar y en otros desafortunadamente si se repite la toxicidad hemos de cambiar. Realmente la mayor parte de los efectos adversos se concentran en los primeros meses del tratamiento, en el primer año, y luego van disminuyendo, aunque de nuevo hay que estar atento a la toxicidad hepática, ese aumento de transaminasas que a veces puede estar condicionado por otras circunstancias. También en el caso de bosutinib hay que continuar analizando las pruebas de función hepática en estos pacientes en el medio plazo también. Bueno, en los efectos acumulados cardiovasculares y en la hipertensión, pues como hemos dicho, es un fármaco con un perfil de toxicidad bajo, muy similar a imatinib a largo plazo. Quizá vamos a centrarnos un poco en los efectos cardiovasculares porque globalmente en isquemia de miembros inferiores, en cerebrovascular y globalmente en hipertensión y a nivel cardíaco no hay apenas diferencias. Quizá en este estudio, en el BEFORE, pues hubo una tasa ligeramente superior de infarto de miocardio y de angina de pecho, y es importante analizar que en muchos de estos pacientes, pues evidentemente esa toxicidad se resolvió y que en muy pocos casos llevó al fallecimiento de los pacientes. Este es un detalle también importante que tenemos que tener en cuenta. Como pasa siempre, cuando hay efectos cardiovasculares siempre se asocian a la presencia de factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto este asunto de tratar de combatir estrechamente los factores de riesgo cardiovascular en nuestros pacientes con LMC, una revisión cardiológica es muy importante hacerla antes de empezar el tratamiento e insisto que muy importante en ponatinib, muy importante en nilotinib, tenemos mucha más seguridad con bosutinib, con dasatinib y con imatinib, y el estudio BEFORE, pues de nuevo, muestra un poco esta misma visión de tasa baja de efectos adversos y muy comparables en la mayor parte de los casos con imatinib. Vamos con la segunda línea y sucesivas. Y aquí de nuevo también voy a hacer algunos comentarios. Cuando hablamos de resistencia y de intolerancia, me gusta mucho esta diapositiva de hace muchísimos años ya de Jane Apperly, desde aquello que hablábamos con David Marín de la ingesta, los pacientes que dejan de tomarlo, problemas de absorción, de interacción con otros medicamentos, fuente de toxicidad, fuente de intolerancia, y luego los mecanismos intrínsecos que son muy interesantes desde el punto de vista biológico que tiene la célula de la madre de la leucemia mieloide crónica que está ahí protegida en el microambiente medular, que es una de las cosas que a mí más me apasiona estudiar y que también es lógicamente fuente de resistencia. Es muy importante antes de modificar el tratamiento en una segunda línea o en una tercera, analizar bien si hay mutaciones en ABL, que es la causa fundamental de resistencia dependiente de BCR-ABL, y ahora estos son datos que habréis visto en alguna presentación donde la tasa de mutaciones que detecta la secuenciación masiva es prácticamente el doble que la tecnología basada en Sanger, y de nuevo también en aquellos pacientes si podemos, y ahora en España ya también hay una red muy importante de laboratorios de biología molecular que analizan en tiempo muy rápido las mutaciones por secuenciación masiva, por NGS, y nos da una información adicional muy importante para la toma de decisiones. Tenemos que tener a mano este tipo de algoritmos, de tablas en las que nos ayudan a tomar decisiones en función de las mutaciones, donde tenemos la sensibilidad in vitro y a veces hay que tenerlas en cuenta y no debemos olvidarlas.
Vamos a hablar de este algoritmo porque es el que se presentó en la EJA y luego vamos a hablar con un algoritmo un poquito diferente con los datos que tenemos de bosutinib y cómo nos ha cambiado un poco la perspectiva, al menos en España, con una revisión de mis amigos Valentín García Gutiérrez y Juan Carlos Hernández Boluda, donde sitúan ahí un poquito a bosutinib con el estudio BEYOND. Bueno, pues el tratamiento, si empezamos con imatinib y hay resistencia e intolerancia, pues todo el mundo pondría un inhibidor de segunda generación. Si uno empieza en inhibidor de segunda generación, pues estamos en la parte de abajo, a la izquierda de la diapositiva. Bueno, cuando hay resistencia por una mutación, y seguimos en la parte de arriba, es que no tengo posibilidad de señalar, pero estamos en la parte de arriba de la diapositiva, bueno, pues si hay una mutación que no es la T315 o intolerancia, pues muchos cambiarían a otro inhibidor diferente de segunda generación. Sin embargo, si hay resistencia sin mutación o hay T315, pues mucha gente plantearía ponatinib o plantearía un ensayo clínico o alotrasplante. Si estamos en primera línea y hemos empezado un inhibidor de segunda generación, es la misma situación. Si no hay T315 o hay intolerancia, quizá se cambie. Muy poca gente de entrada en estos algoritmos plantearía rotar a otro inhibidor, pero en la situación en la que no hubiera mutaciones o si había T315 y pasarían directamente al ponatinib y el trasplante. Estas mismas recomendaciones son las que están en las guías de European Leukemia-Net y mucha de esta visión que teníamos, sobre todo en la tercera línea, parte de esta revisión, este trabajo que ya tiene unos cuantos años en la que los datos que había con bosutinib pues eran muy preliminares de un ensayo fase 1-2 y donde parecía claramente que ponatinib era muy superior a los otros en tercera línea. Insisto que en casos de resistencia segunda línea, European Leukemia-Net pues sigue un poco el algoritmo que yo he presentado y vamos a ver cómo este estudio BEYOND pues nos ha permitido, al menos a mí y a un grupo de hematólogos españoles, cambiar esta visión que tenemos sobre el bosutinib. El estudio BEYOND es un estudio que emplea bosutinib en pacientes que tienen intolerancia o resistencia a un tratamiento de primera línea con cualquiera de los otros inhibidores. La dosis que se emplea es la que está aprobada fuera de la primera línea, que son 500 miligramos, aunque ya veremos que el ajuste de dosis para mí con bosutinib, y luego lo podemos comentar en el momento de las preguntas, las cuestiones, el ajuste de dosis con los inhibidores para mí es fundamental en el manejo de la leucemia mieloide crónica. Entonces aquí pacientes, insisto, con una primera línea en la que eran intolerantes o resistentes, recibían bosutinib y bueno, pues aquí están cuáles eran los endpoint primario, que era una respuesta citogenética mayor confirmada al año de tratamiento y luego, bueno, pues teníamos que tener también en caso de la crisis blástica, pues respuesta hematológica, ¿no? Cambiaban si estábamos hablando de la fase crónica o de la fase acelerada. La mayor parte de los pacientes, quizá equilibrado, eran resistentes e intolerantes, es decir, que era una serie bastante equilibrada en cuanto a resistencia y en cuanto a intolerancia, y a mí me gusta esta diapositiva, que es lo que yo decía antes de dónde están los pacientes. Bueno, pues la mayor parte de los pacientes con un seguimiento aquí que teníamos de más de 2 años en el 80%, bueno, pues de nuevo, ya fuera de la primera línea, muchos pacientes, más de la mitad, seguían el tratamiento con bosutinib. De nuevo, es un fármaco que en pacientes resistentes e intolerantes los pacientes lo mantienen, por lo tanto hay poca toxicidad y hay una tasa de respuestas aceptable en esta línea. Es bien interesante que en el BEYOND tienen, digamos que los pacientes que están en segunda línea, en tercera y en cuarta están de nuevo bien equilibrados. En segunda línea discontinúan un 30%, un poquito más lógicamente discontinúan en tercera línea y aproximadamente la mitad de las discontinuaciones son pacientes ya multitratados que reciben el medicamento en cuarta línea, pero sin embargo la tasa de efectos adversos se mantiene en torno al 20% globalmente en los pacientes tratados en distintas fases del tratamiento. La tasa de objetivo primario de respuesta citogenética mayor confirmada pues se obtiene en un número muy considerable de pacientes, 75% en segunda y tercera y 60% en
cuarta línea, que es algo muy relevante. En cuanto a objetivos secundarios, bueno, pues es muy interesante ver que hay respuestas citogenéticas, incluso en pacientes en cuarta línea, que no hay grandes diferencias entre resistentes e intolerantes en cuanto a respuestas citogenéticas. Y de nuevo, en pacientes que están fuera de la primera línea, pues tienen una tasa de respuestas moleculares que no es desdeñable, respuestas moleculares mayores en torno al 70%, profundas ya con 4.0 aproximadamente la mitad. No hubo progresiones, y esto es muy interesante cuando hablamos de segunda, tercera y cuarta línea, y bueno, pues los pacientes mantienen una respuesta, una supervivencia global pues muy alta tras el tratamiento con bosutinib. Interrupción del tratamiento. Si no decimos nada, claramente hemos de pensar en elevación de las transaminasas, pero de nuevo, la tasa global de discontinuación por este motivo era inferior al 5%. Por lo tanto, aunque se produce la alteración de las transaminasas, en muy pocos pacientes eso lleva a la discontinuación del tratamiento. Hay una cuestión importante, y es que para un correcto manejo de los efectos adversos, muchos pacientes tuvieron que interrumpir y muchos pacientes tuvieron que reducir la dosis. A pesar de reducir la dosis, muchos pacientes continúan con una respuesta adecuada. Insisto de nuevo que la reducción de dosis es muy importante para controlar algunos efectos adversos, y que con la mayor parte de los inhibidores de tirosina quinasa, pero esto es muy claro en el estudio BION, estas respuestas no afectan a la eficacia, como se refleja en esta diapositiva. Y decimos, bueno, ¿y las comorbilidades influyen? Bueno, pues realmente en función de las comorbilidades no hay grandes diferencias, pero sí, obviamente, las respuestas son superiores en pacientes intolerantes que en pacientes resistentes, como no cabe de otra manera. Hay una cuestión muy importante, y es que cuando cambiamos de medicamento buscamos que no haya intolerancia cruzada. Y realmente la intolerancia cruzada es prácticamente nula después de recibir nilotinib para los pacientes que reciben bosutinib, es muy baja, en torno a un 2% para los pacientes que no toleran imatinib, y un poquito más alta por esa mayor semejanza en el perfil de inhibición de quinasas con bosutinib después de dasatinib, pero de nuevo también muy pronto. Total, que el mensaje es que es poco probable que cuando cambiamos por toxicidad, esa misma toxicidad se repita con bosutinib. Y hay una cuestión final que creo que es muy relevante, y es que a pesar de que bosutinib es un inhibidor de segunda generación, cuando hay resistencia a estos inhibidores de segunda generación, que teníamos en la cabeza que no funcionaría el cambio y que habría que pensar en ponatinib y en el trasplante, bueno, pues hay que ver que en pacientes quizá con riesgo cardiovascular, bosutinib es una alternativa que permite obtener en pacientes resistentes, prácticamente en el 30% de ellos, una respuesta molecular mayor. Y esto es muy relevante, evidentemente también en torno a un 10 en respuestas moleculares profundas. Por lo tanto, es un fármaco que puede obtener respuestas en pacientes resistentes a inhibidores de segunda generación. Esto es otro mensaje que no teníamos bien integrado cuando no conocíamos bien estos datos del estudio BION. La calidad de vida que se ha estudiado en paralelo es muy buena, y se tolera lógicamente mejor en intolerantes que en resistentes. Y tenemos aquí este esquema que insisto, es de una revisión de Valentín García Gutiérrez y de Juan Carlos Hernández Boluda, dos muy buenos amigos míos, en el Journal of Clinical Medicine del año pasado, como realmente si hay resistencia a un inhibidor de segunda generación, un poco en ese mensaje que yo también quería transmitir, bueno, pues hay que mirar todo lo que hemos dicho, ¿no? Las comorbilidades, cómo ha sido la adherencia, la tolerabilidad, cómo están las mutaciones, si podemos por secuenciación masiva, cuáles han sido las respuestas previas obtenidas, por supuesto la fase en la que está, pensando que el paciente está en fase crónica. Bueno, pues en esta fase crónica, si hay intolerancia, pues se puede poner otro inhibidor, y aquí se ha de considerar a bosutinib, o esto ya es fuera de indicación, pues el ponatinib a dosis bajas si no hubiera posibilidad. En cuanto a fallo, insisto, ponatinib, que era lo que ya se sabía, y quizá hay que pensar
como hemos dicho, que bosutinib puede obtener respuestas en pacientes resistentes a un inhibidor de segunda generación, y entonces ahí de nuevo volvemos a tener que tener en cuenta las comorbilidades, el riesgo, etc. Y luego para pacientes resistentes e intolerantes, pues quizá ensayos clínicos, fundamentalmente ahora hay ensayos clínicos con asciminib, y no debemos desdeñar la opción del trasplante alogénico, que es una opción que es importante para un determinado número de pacientes, y que nosotros realmente seguimos haciendo trasplantes alogénicos cada vez menos, pero es una indicación en aquellos pacientes en los que no tienen posibilidad de respuesta, que tienen un score bajo del grupo de BMT y en los que podemos tratarlos. Como conclusiones del BEYOND, yo diría que es un fármaco, el bosutinib, bien tolerado en pacientes resistentes, que tiene muy baja intolerancia cruzada, como hemos visto. Creo que es importante que pensemos en la reducción de dosis, en mantener la eficacia, y que no solo en pacientes intolerantes, también en pacientes resistentes podemos tenerlo en cuenta. Evidencias en vida real están saliendo cada vez más con bosutinib. Ahí voy a mostrar solamente un trabajo porque es importante en vida real en pacientes mayores, en pacientes de más de 65 años. Estos eran pacientes que están en esta diapositiva, aproximadamente 100 pacientes mayores que habían recibido, pues como decimos, habían sido muchas veces tratados en primera línea con otros inhibidores, con un estado general, bueno, variable, generalmente bueno, y también con sus comorbilidades. Aproximadamente la mitad tenían 3 comorbilidades o más. Y bueno, si volvemos para atrás, pues hay unas tasas de respuestas bastante aceptables. Y vámonos aquí a la última columna, aproximadamente el 50% de los pacientes alcanzan una respuesta profunda, una respuesta molecular, de cual es la mitad aproximadamente una respuesta profunda, y hay una serie de pacientes que alcanzan solo respuesta citogenética, pero bueno, digamos que globalmente la tasa de respuestas en este grupo de edad es muy importante. Y de nuevo, y bien interesante, cómo hemos aprendido ahora ya a manejar las toxicidades, y fijaos la tasa de efectos adversos, cómo son significativamente más bajas por el buen manejo que hacemos de la enfermedad, y por cómo en vida real ajustamos perfectamente la dosis para controlar muy bien los efectos adversos, y cómo durante el tratamiento con bosutinib, bueno, pues la tasa de diarreas es claramente más baja, la toxicidad cutánea, la toxicidad hepática, la toxicidad abdominal. Por lo tanto, de nuevo, en unas tasas de respuesta y de supervivencia libre de evento muy buenas en segunda línea, un poquito peores en tercera, claramente mejores en intolerantes que resistentes, pero no desdeñables en pacientes resistentes, y bueno, una supervivencia global muy aceptable en vida real con bosutinib. Voy a acabar ya en el minuto y pico que me queda de presentación con un caso que, insisto, no había pensado mostrar en la presentación, pero que vino a mi consulta después de mucho tiempo esta semana, y me pareció que era un ejemplo interesante para concluir con él mi presentación. Esta es una paciente de 48 años cuando se diagnosticó y en 2015, y que a mí me vino porque era muy amiga de una hematóloga de nuestro hospital. Entonces yo le dije, mira, tienes que venirte al hospital. Ella era una funcionaria del Estado, y los funcionarios del Estado tenemos, yo como profesor de la universidad, pues tenemos una mutua para los funcionarios sanitarios, y entonces algunos eligen tratamiento en el Sistema Nacional de Salud público y otros en la medicina privada. Entonces ella había elegido la medicina privada, y yo le dije, te tienes que venir, pero solo hay una oportunidad al año de venirse. Y entonces me dijo, no tengo posibilidad hasta el año que viene de venirme a tratar contigo en el hospital, y bueno, pues voy a comenzar el tratamiento en la medicina privada. Y yo le pregunté, digo, ¿qué tratamiento vas a empezar? Y me dijo, bueno, pues me van a poner imatinib 400, perfecto. Y dije, bueno, pues muy bien. Vete haciendo tu tratamiento. Y yo seguía, digamos que off the record, hablando un poquito con ella por este conocimiento que teníamos de una compañera mía del servicio de hematología. Y bueno, al final, al acabar ese año, porque se diagnosticó en enero, me dicen, oye, esta paciente tiene una toxicidad hepática muy importante y le han suspendido el imatinib. Entonces yo dije, bueno, pues nada, que se pase ya a nuestra consulta, pasa a nuestro centro y vemos cómo está, y de momento que siga sin tratamiento. Cuando yo la vi
pues realmente además no tenía una buena respuesta, tenía criterios de fallo, y yo planteé de entrada ponerla en un ensayo clínico, no tenía riesgo cardiovascular, que la Roctic-12, ponatinib versus Nilo, pero cuando le hicimos la médula de screening estaba en respuesta citogenética completa y por lo tanto no pudo entrar en este ensayo clínico. Entonces dije, bueno, a pesar de la toxicidad hepática, teníamos ese antecedente, teníamos un ensayo clínico del grupo español del MC que se llamaba el ensayo Bostro, en el que pacientes que no tenían una buena respuesta molecular pasaban a recibir bosutinib 500. Entonces, bueno, dijimos, vamos a empezar y a ver qué pasa, ¿no? Entonces empezamos con bosutinib, hizo una muy buena respuesta molecular a los 3 meses de tratamiento y tuvo un poquito de toxicidad hepática, pero grado 2. Yo dije, aquí suspendemos y vamos a reiniciar a 400. Y reiniciamos a 400 sin ningún problema. Alcanzó una respuesta profunda muy pronto y desde entonces, una vez que alcanzó una muy buena respuesta, yo he querido tenerla ya fuera del ensayo clínico con una dosis baja de 300 miligramos diarios y hasta entonces, incluido hasta esta semana, la paciente se encuentra en una respuesta muy profunda. Entonces, bueno, este es un ejemplo donde a veces toxicidades conocidas, bueno, pues podemos plantear un tratamiento con bosutinib, en este caso modulando bien las toxicidades con dosis más bajas que la vida real nos ha enseñado a poder manejar en función de cómo van los pacientes. Creo que es un caso interesante, insisto que no era una paciente ideal para bosutinib, pero que por determinadas circunstancias acabó recibiéndolo y está recibiéndolo a esas dosis sin ningún problema. Entonces, acabando ya, vuelvo, me gusta nunca poner conclusiones porque creo que cuando uno escucha una presentación debe tomar las conclusiones por sí mismo, pero sí repasar un poco lo que hemos hecho, esos comentarios iniciales, cómo hemos visto las evidencias en primera línea, estas últimas con el estudio Bion en pacientes resistentes e intolerantes y algunos comentarios que hemos hecho sobre los datos de bosutinib en vida real. Sin más, me gustaría ya terminar la presentación dando las gracias de nuevo a la Sociedad Argentina de Hematología, a todo el equipo de Pfizer Argentina por su invitación y será un placer participar en el debate, discusión, todo lo que queramos hacer a continuación, que creo que siempre en todas las reuniones, en todos los simposios, es la parte más importante y más relevante, al menos para el ponente, donde puede realmente interaccionar, aunque sea virtualmente, con todas las personas que están detrás de la pantalla. Aquí está mi correo electrónico por si alguien quiere hacer cualquier consulta del tipo que sea. Y tenemos una foto arriba del nuevo hospital universitario que acabamos de estrenar en estos últimos meses y abajo la portada de la fachada principal del edificio histórico de nuestra universidad, que como sabéis es la más antigua de España, 1218 su año de fundación y hemos celebrado pues hace 3 años el 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Y sin más, pues muchísimas gracias y encantado del siguiente paso, que es los comentarios y la discusión, excelentemente modulados, como siempre, encantado de conectarme y de hablar con Alicia.